para ustedes son inimaginables, que como jugadores de fútbol en su vida se hubiesen imaginado atravesar, con lo cual está bueno. Bien, te quiero contar que está Luis. Bien, Pero como vos decís Lucho, le vamos a decir Lucho también. bien. Y cuando requerimos, tenemos una duda, pregunta, consulta, ¿a quién recurrimos? Al abogado laboralista Luis Roa, que es nada, ya un amigo de la casa, que bueno, mañana tratándose la ley bases, la verdad que queríamos hablar con un especialista en la materia para ver, bueno, qué se trae y qué es lo que podemos esperar de la sesión de mañana, ¿no? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Tenés idea del ¿Qué tal? poroteo? Con algunos desperfectos técnicos. No te preocupes, está perfecto. Hola, hola, hola. Está perfecto. Ahí se ve un poco mejor. Bueno, para Sí. los que hay que ver, diría alguien por ahí. Eh, el poroteo, vos escuché que sugerías la pregunta sobre el poroteo. La verdad es tener la varita mágica, ¿no? No. Preferible ir viendo cómo se comporta cada cual en la votación en general, en la votación en particular, que parece que va a volver a ser por capítulos. Sí. Eh, Ah, lo que me parece que desde la técnica legislativa no es el mejor escenario. Es decir, los capítulos a todo o nada, eso implica por ahí levantar la mirada más finita sobre cada artículo que puede tener cualquier cosa. Yo ya hace rato que con respecto al proyecto de ley Ómnibus, en todas sus versiones, que parece que ya nos acostumbramos al lenguaje de mi ley, a hablar de ley bases, Tal cual. yo ya no subestimo así tenga 10 artículos sobre los 664 originales. Eh, Porque creo que son grajeas de veneno mucho más concentrado en todo caso. tal Claro. cual. Y esto de que se vote por capítulos y no por artículo, facilitaría la aprobación de estos capítulos? Y obviamente porque va más rápido, porque el debate es más corto, porque permite un control más liviano sobre cada artículo en particular, sobre cada inciso. Ujú. Me parece que es un relajamiento del debate. Totalmente. Y por ejemplo, sobre el capítulo privatizaciones, ahí entra Radio y TV Pública, Aerolíneas Argentinas, digamos, cosas totalmente disímiles se tratan, digamos, en un solo capítulo y todo junto. Exactamente. Y esto alguno podría decir, pero bueno, esto ya se trató en comisiones, pero tanto en el Senado como en diputados, las comisiones que han intervenido son muy poquitas. Yo siempre digo que solamente en la Cámara de Diputados de 49 comisiones permanentes, simplemente intervinieron 3. Claro. Claro. Legislación general, presupuesto y constitucional. Y miren, yo estoy seguro que hay gente mucho más calificada para mí para hablar por el resto de la ley bases, y seguramente ustedes siempre están interesados en llamarme con respecto a la reforma laboral, y si yo me pongo a opinar, bueno, yo opino como especialista. En el caso de los diputados y en el caso de los senadores no intervinieron las comisiones de legislación del trabajo. Claro. Claro. Y hay Exacto. reformas laborales, como antes había reformas penales y no había intervenido la Comisión de Legislación Penal, y como no han intervenido en la mayoría de los casos las comisiones específicas. Yo estoy mucho más con la sesión para preguntarte una cuestión. En todos los portales que estoy mirando hablan de moneda en el aire, ¿no? Pero nadie es tan suicida de ir a una sesión si no contás con los votos. Pensé que con el dictamen tenían los votos, ¿no? ¿Eso cómo lo ves? Uno tiende a pensar eso, Ujú. eh, pero si hay un dato, iba a decir un valor agregado, bueno, tengo mis dudas de calificarlo de ese modo. Si hay un dato de este gobierno y de Sí, la configuración de su escenario político, es prácticamente el azar por momentos. Y Claro. eso demuestra, por un lado, la impunidad con que se maneja dentro de la hegemonía del poder, pero también demuestra una gran impericia política. exacto. Eh, Igual, esto último que les estoy diciendo de la impericia política lo relativizo. Mirá si encima fueran capaces. Claro. Totalmente. Muy buena, Luis. Eso no habla tan bien de ellos, habla muy mal de nosotros. Sí, sí, coincido totalmente. Y en re- Porque, perdón, sí. no, en relación a la reforma laboral, se me ocurría nada, ¿cómo le traducimos en fácil, digamos, al ciudadano, ciudadana, digamos, los derechos que puede llegar a perder si esto se aprueba, ¿no? Mirá,
Primero, una brutal reforma laboral en torno del Estado, Ujú. creando un escenario que se convierte en la antesala del despido, que es la disponibilidad, que siempre históricamente fue concebida como, no, siempre e históricamente no. En el periodo democrático fue concebido siempre como una etapa para reubicar a los agentes de la Administración Pública Nacional. Se ha transformado en lo que originariamente era, por ejemplo, en la ley 21.274, la regla estatal de la dictadura cívico-militar, que utilizaron como racia a los empleados públicos que pensaban distinto. Claro. Son 12 meses en disponibilidad donde van directo a la parrilla, donde, de acuerdo al dictamen de diputados, pareciera que en senadores podría llegar a ser diferente, entran embarazadas, entran discapacitados, entran enfermos de larga duración, entran las licencias por matrimonio, donde los delegados no entran en el territorio de la disponibilidad del empleo público, pero se los saque de su lugar de trabajo. Ujú. Se permite la jubilación de trabajadores. Bueno, como siempre dirá uno, sí, pero cuando a mí me intiman a jubilarme en el Estado, igual que en el empleo público, tengo derecho a seguir trabajando el año que pueden llegar a durar mis Claro. trámites. Bueno, Claro. eso se elimina, el derecho a seguir estando mientras mi trámite jubilatorio no salió. Eh, Hay un esquema de control político bajo el eufemismo de evitar todo tipo de campaña política y proselitista en el lugar de trabajo. Podría seguir, pero esto se resume en una brutal racia en el empleo público. Por otra parte, hay un capítulo que se denomina blanqueo laboral para Sí. empleo privado. Detesto de hablar en términos de blanqueo o negreo porque, bueno, si hay cosas que hay que deconstruir es el lenguaje, sobre todo en estas cuestiones. Pero más allá de esta cuestión que quedará para otro momento, lo cierto es que los empleadores que no hubieran registrado a sus trabajadores van a poder acogerse a un plan de pago sumamente generoso, no menor al 70%, no menor al 70% de lo que deben en concepto de capital, intereses, por deudas vinculadas, por ejemplo, con la seguridad social, pero además se les va a eximir de cualquier tipo de consecuencias penales, se les van a perdonar delitos si se hubieran quedado con plata de otro, se les van a perdonar sanciones, infracciones, multas, los intereses sobre esas sanciones y multas más que todo. Se los va a retirar del REPSAL, que es el registro de empleadores incumplidores, y todo eso a precio de qué, o a costa de que, bueno, lo que acabo de decir, eso para regularizar a trabajadores que hoy están en la informalidad. Eh, Escuchen eso, si yo lo tuve a un trabajador 20 años sin registrar y lo quiero registrar, con este esquema solamente lo voy a poder registrar por 5 años de los 20 que lo tuve y solamente por el salario mínimo vital inmóvil Qué que locura. es de la friolera de 230 y pico mil pesos. Por el otro lado, en la otra esquina de la ley, me dicen que se acaban las moratorias previsionales, que voy a tener derecho a una prestación proporcional. ¿Qué significa eso? Que por un lado me van a regularizar por casi nada y por el otro lado me van a decir, no, vos no hiciste los aportes y encima estoy bajo el estigma social de que me quedo con plata ajena, cuando Claro. son trabajadores donde los empleadores no han cumplido. El empleo privado, tiro 3 o 4 tips, está atravesado brutalmente por esta reforma laboral. Eh, Ahí en el Senado pretenden incluir un inciso más en el artículo 2 de la LCT que excluye a los trabajos de agencia y de servicios, a los contratos de agencia y de servicios de la ley de contrato de trabajo. Mira. Claro. Mañana un empleador, en vez de registrarme laboralmente como corresponde, agarra y me monotributiza y estoy en una locación de servicios, en un contrato de servicios, y por el mero hecho de esta acción del empleador estoy fuera de la ley de contrato de trabajo, lo que equivale a que no se me aplica absolutamente ninguna de las reglas del derecho al trabajo, desde el derecho al salario mínimo, la jornada máxima, hasta la posibilidad de afiliarme a un sindicato, el tener paritarias, el ejercicio del derecho de huelga. Se crea una zona de exclusión del derecho del trabajo de magnitudes inimaginables, que algunos hablan desde 600.000 personas hasta 3 millones de personas, en una suerte de universo paralelo al derecho del trabajo donde van a habitar
aquella suerte de clase obrera bis, sin derechos. Se aumenta el periodo de prueba de 3 a 6 meses, pero en empresas de más de 8 trabajadores se puede extender a 8 meses. En empresas de menos de 6 trabajadores se puede extender hasta un año. Yo te tomo a vos a prueba 11 meses y 29 días y te despido sin consecuencias indemnizatorias, y en tu mismo puesto de trabajo tomo a otro, y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro. Es decir, amortizo en un mismo puesto de trabajo a precio vil todas las relaciones laborales. ¿Qué más con respecto a esto? Si esto ya fuera poco, ¿no? Se pone precio al despido discriminatorio. Claro. Yo puedo echarlo a cualquiera de ustedes dos por peronistas o por zurdos, y esto, que en la actualidad es un acto nulo, va a ser un acto válido. El despido va a ser plenamente válido. Lo que ustedes tienen derecho no es a retomar sus tareas cuando se verifique que han sido efectivamente discriminados, sino que tienen derecho a que yo les pague más. Es decir, se le pone precio a la discriminación. Y lo peor de todo, el ABC de esto indica que cuando un empleador discrimina a un trabajador o a una trabajadora, no lo hace porque quiere, sino porque puede. Es decir, es una relación de poder muy difícil de probar, muchas veces de carácter invisible. ¿Esto por qué lo señalo? Porque la reforma indica que en el caso de los despidos discriminatorios va a ser la víctima la que tenga que probar la discriminación del empleador. Lo cual es, los abogados solemos hablar de la prueba diabólica. Cierro, porque podría seguir para no aburrirlos, o para no deprimirlos, mejor dicho. Hay un montón de cosas más, pero se habilita la negociación colectiva a sustituir la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. Simplificando, similar al de la UOCRA, donde el empleador va aportando a una cuenta una determinada suma de dinero cada mes, y al final de la relación laboral te entregan todo lo que hay en esa cuenta. A ver, tiene varios ribetes eso. El primero de ellos es que se naturaliza el despido, porque vamos a empezar a hablar de desvinculaciones, donde no sabemos si el despido fue con causa, sin causa, si renuncié o lo que fuera, y no es un tema menor, porque nuestra Constitución Nacional habla, no en el 14 bis, de indemnizar a los trabajadores, habla de proteger frente al despido arbitrario, con lo cual estoy licuando la figura del despido arbitrario. Muy, capaz que con esto disiento con algún compañero o colega, pero el derecho a ser indemnizado surge del artículo 19 de la Constitución, que habla de la obligación genérica que tenés vos de no dañar a otro, y el que daña a otro tiene que indemnizar, como dicen en el barrio, el que rompe paga. Sí. Y sabés, el 19 de la Constitución, permitime, discúlpame, es de la época de Alberdi. Claro. No lo hizo ningún peronista, ni lo hicieron los constituyentes de 1957. Sí, perdón, me interrumpí. No, quería consultarte por el papel que va a jugar quienes estemos movilizando mañana fuera del Congreso, digamos. ¿Qué rol tiene, digamos, esa capacidad de movilizar de las organizaciones y de quienes quieran acompañar? ¿Cumple algún papel en todo este debate? Es vital, es vital. Yo creo que ese es el eje de la cuestión. Si algo que nos demostró el 23 de abril la marcha universitaria, mucho más ecuménica, donde de pronto los sectores populares entendieron que debían acompañar plenamente a las clases medias en su reclamo de la universidad, yo creo que debiera replicarse en el sentido de apoyar una demanda que excede al movimiento obrero, una demanda que excede con creces al movimiento obrero. Pero creo que de eso se trata. Si hay algo que frenó al gobierno con respecto a frenar su intransigencia total, porque la intransigencia sigue, porque los salarios docentes y no docentes siguen paupérrimos en el sector universitario, lo cierto es, para liberar algunos fondos fue la fenomenal marcha. Mis estimados, yo les agradezco mucho el llamado. Seguramente alguno está muy interesado en saber lo que opina un abogado, pero esto no lo resuelven los abogados, esto lo resuelve el pueblo en la calle. O sea, Luis, me quedó una cosa, no me quiero ir sin preguntarte esto. Vos decías, se va a ir dejando un depósito mensual para después, el día que se termine la relación laboral, eso sea tu indemnización. ¿Cómo le pasa a la UOCRA? Ahora, el problema
¿quién define el monto y de qué lado ponemos? Por ejemplo, el aporte jubilatorio es compartido, ¿no? Yo pongo mi parte y el empleador pone la suya. Pero si me saca de lo mío, me pago yo mi despido. Sería una locura. No pasa exactamente por ahí A el ver, tema. Si yo cobro, ponele 1.000.000 de pesos, sí. estoy dando un número redondo, ojalá todos ganáramos eso, que tampoco alcanza. Eh, si yo gano 1.000.000 de pesos brutos, sobre eso el empleador tiene que aportar, ¿sí? Ah, bien. Ujú. Ahora, son varias cuestiones. Eh, Eso lo va depositando en un fondo y ese fondo alguien lo administra. Sí, Y primero alguien lo administra y sobre ese fondo el empleador tiene que aportar. tengo miedo. Eh, y ahí va la cuestión. Dije dos cosas casi sin advertirlo. Una, alguien lo administra. Ahí hay un formidable negocio y de Claro, carácter financiero. Hay un for- donde existe una exacto. los neoliberales funcionan donde existe una necesidad, nace un negocio. Eh, Qué divino que sos. Ahora, el tema es, mira, te voy a comentar algo. En buena parte del país, yo lo puedo verificar o sé de infinidad de casos en la provincia de Buenos Aires, se ha parado la obra pública. Bueno, esto es de público y notorio, pero hay muchos conflictos colectivos con el gremio de los albañiles, con la Unión Obrera de la Construcción. Eh, y esos conflictos ya no son porque se han parado las obras y porque han despedido a los compañeros. No, no son solamente por eso, sino porque cuando van a cobrar encuentran la alcancía vacía. Claro. Mirá, Y esto es un dato que da cuenta que este modelo que nos están ofreciendo como sustitutivo de las indemnizaciones ya ha verificado su fracaso. exacto. Coincido totalmente. Pasó con las RT. Bueno, quedaba para el momento en que se estatizaron los fondos, Ah, quedaba FJ. para pagar un mes. Exacto, exacto. Increíble, increíble. Luis, ¿mañana vas a estar? Obviamente, hay que Bien. estar. Bueno, te esperamos. Si ves una gran bandera verde y blanca, pues hasta estatal también, así venite, compartí un rato con la muchachada. Por supuesto que sí, siempre un gusto estar ahí. Mañana no es un día para estar en tribunales como abogado. Totalmente. Mañana es un día para estar donde corresponde y demandando los derechos, porque si no, estamos mirando otro canal. Reitero, no es una cuestión de abogados, tener grandes abogados que planteen grandes presentaciones en tribunales. Hay que movilizar al pueblo. Gracias, Luis. Gracias, Lucho. Un enorme, Luis. Gracias, Luis. No, por favor. Luis Roa, abogado, laboralista, pero viste cómo nos ayuda, porque claro, yo decía, ¿quién maneja ese fondo? Sí, claro. ¿No? Y primero, ¿quién lo administra? ¿Y cómo sabés vos que en todos lados va a ser